Ok, pues buenos días, bienvenidos a todos a Sentido Existencial. Porque un miércoles más de ofrecer conferencias que dan posibilidad y sentido a la sociedad, como ahorita les estaba compartiendo. Gracias a todos los expertos y especialistas que se han sumado a compartir su experiencia con nosotros para dar herramientas y recursos posibilitadores. Y no quiero dejar pasar esta vez de mencionar que otro de los recursos posibilitadores de la logoterapia es el proceso logoterapéutico y que la teoría nos sirve de mucho, pero en ocasiones no es suficiente. Y si alguien se siente rebasado en su crisis, es importante pedir ayuda. Siempre es importante pedir la ayuda y saber que hay formas de salir adelante. A continuación, Armonía Lizárraga nos presentará a nuestra próxima invitada, quien se suma también a compartir estas herramientas de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Bogi. Nuestra invitada de hoy es la doctora Adriana Sosa. Ella es de Argentina, doctora en psicología, miembro fundador de la Fundación Argentina de Logoterapia Víctor Frank, vicepresidenta de la Fundación Argentina de Logoterapia, docente formadora de logoterapeutas, docente de escuela media, grado y posgrado, conferencista invitada para la formación de logoterapeutas en instituciones de América Latina, autora del libro Habilidades para una vida con sentido, coautora de Psicología Preventiva y de la Salud, 20 años con la logoterapia y Carried by the Spirit. Hoy Adriana nos va a hablar de las habilidades para una vida con sentido. Bienvenida, Adriana, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al foro. Adelante. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por dedicar este tiempo a reflexionar. Fundamentalmente, mi encuentro de hoy con ustedes, más allá de acercarnos desde latitudes tan lejanas, conversábamos al principio que esta pandemia nos ha posibilitado eso, ¿no? Acercar distancias, encontrarnos y ayudarnos a reflexionar y quizás a vivir un poco más plenamente la vida. A veces cuando advienen las situaciones límites, como decía Víctor Frank, esas situaciones son las que nos enfrentan con el sufrimiento, nos enfrentan con la angustia, nos enfrentan con la imprevisibilidad de la vida, pero también, más allá del límite, encontramos que son una posibilidad para hacer de nuestra existencia algo más pleno, algo más fecundo de ser vivido. Entonces, que es mi deseo que todos podamos hoy, a través de esta pequeña intervención que yo pueda hacer, llevarnos algo para reflexionar, algo para trabajar y algo para crecer como personas. Porque como decía Frank, la tarea más importante que tenemos en la vida, más allá de la que cada uno de nosotros descubra, es qué hemos de hacer con nosotros mismos, qué hemos de hacer con nuestra personalidad. Entonces, a esa tarea es la que los convoco, a trabajar primero en uno mismo, porque en logoterapia fundamentalmente la coherencia entre lo que somos, ¿no? y lo que vamos siendo es como sumamente necesaria, ¿no? Los logoterapeutas no somos personas que solamente nos formamos en una escuela psicológica. Frank dice que la logoterapia es esencialmente una actitud ante la vida. Quizás por eso es una psicoterapia tan poco conocida, porque requiere de un compromiso, requiere de un trabajo en nuestra personalidad y requiere sobre todo de una coherencia y una voluntad de autenticidad. Entonces, recuerden, antes de empezar con mi tema de hoy, que el trabajo empieza por uno, por cada uno de nosotros. Bueno, vamos a compartir esta conferencia que está relacionada con mi libro, Habilidades para una vida con sentido. Lo que les voy a pedir es que, no sé si están los micrófonos muteados, sino que los muteen
Y lo que vamos a hacer es, mientras yo voy hablando, si alguno tiene una pregunta, tome nota y después al final vamos a hacer un ratito de preguntas o de intervenciones. Así no, cuando yo hablo a veces me es difícil mirar el chat y poder responder. Entonces lo que hacemos es al final un tiempo para preguntas, si les parece. Si hay alguno que quiera hacer una intervención que le parece importante o que le parece que algo no entendió, ahí sí, desmutee su micrófono y directamente me pregunta. Así que no me escriban por el chat porque por ahí no los veo y no les contesto. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar. Habilidades para una vida con sentido. Yo le decía que la logoterapia es una actitud ante la vida, pero también es una psicoterapia que apunta a la promoción y a la prevención. ¿Qué quiere decir esto? Que apunta al desarrollo y al despliegue de la persona en todas sus posibilidades. Eso supone que no solamente los logoterapeutas queramos curar en el sentido de la ayuda psicoterapéutica, sino que fundamentalmente somos promotores de salud. Somos personas que, además de nuestra tarea clínica, buscamos mejorar la calidad de vida de las personas como tarea psicoeducativa, les diría. Y este libro para mí fue como ese desafío, cómo llevar a el público general, la persona que no es docta en psicología, una mejora en su calidad de vida desde un lenguaje sencillo, desde un lenguaje llano, desde la posibilidad de hacer ejercicios y tareas que comprometan su cambio y que le den, digamos, herramientas para poder hacerlo. Para los que el libro, digamos, está en físico, fue editado en Perú, pero desde este año, y justamente a razón de la pandemia y de la imposibilidad de llegar a todos de una manera, digamos, a través de las fronteras, como antes se hacía, el libro está en Amazon Kindle, así que el que le interese y el que digamos, le parezca que puede trabajar con él y hacer su aporte desde el libro, lo puede encontrar directamente como ebook en Amazon Kindle. Bien, desde la logoterapia sabemos que la persona es una unidad tridimensional. El ser humano es un ser que tiene un cuerpo, que tiene un psiquismo, pero fundamentalmente dice Frank que es un ser espiritual. Y como les decía al comienzo, la tarea más importante, dice Frank, de nuestra vida es la forma que nos hemos de dar como persona. A esto la logoterapia lo llama la autoconfiguración. Esta autoconfiguración nos permite alcanzar salud, alcanzar bienestar, pero sobre todo, dice Frank, el bien ser. Porque el bienestar a veces nosotros lo relacionamos con la obtención de determinadas necesidades que pueden pasar desde lo material, también pueden pasar desde lo psicológico, ¿no? Necesidades emocionales, pero dice Frank, aún atravesando situaciones de sufrimiento, aún atravesando situaciones de dolor, en el cual es posible que nuestras necesidades emocionales no estén cubiertas del todo, aún así el ser humano puede bien ser. Y ese tiene que ser como nuestro objetivo, no solamente sentirnos bien, sino ir caminando hacia esa persona que queremos ser, a esa mejor versión de nosotros mismos. Esa versión de nosotros mismos, o mejor versión de nosotros mismos, no la podemos lograr solos. ¿Por qué? Porque Frank dice que, y en esto toma una frase de Kierkegaard, que dice que la felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Que cuando nosotros queremos ser felices, pero
buscamos esto como un afán interior, como ¿no? Como una ausencia de problemas o de dificultades, difícilmente encontremos la felicidad. La felicidad la podemos encontrar, dice Frank, cuando descubrimos el para qué de nuestra vida, cuando descubrimos nuestra tarea, cuando descubrimos nuestra misión, cuando descubrimos nuestro sentido, cuando salimos de nosotros mismos y nos comprometemos con algo o con alguien más allá de nosotros mismos. Por lo tanto, podríamos decir que este bien ser, esta eh, plenitud en nuestra existencia, la logramos a través de la interdependencia, a través de sabernos necesitados por otros y necesitar a los otros, como una cadena de encuentros en el que recibimos y nos damos. Y esa cadena de encuentros nos lleva al progreso hacia el amor, que es en última instancia también como una de las metas más altas en la vida del ser humano, ¿no? Sostiene la logoterapia. ¿Cuál fue, o qué fue, mejor dicho, lo que a mí me subyugó de estas habilidades para la vida? Este concepto de que muchas de las problemáticas que tienen las personas no se originan necesariamente en una conflictiva psicológica. Quisiera que como que lo piensen bien esto, ¿no? Porque los psicólogos tenemos siempre, las personas tenemos siempre la consideración de que cuando el otro presenta una dificultad, esta dificultad está basada en un conflicto emocional que esa persona tiene. Y la teoría de habilidades dice que no necesariamente es así, que muchas veces nosotros podemos tener una dificultad porque no tenemos recursos, capacidades o habilidades que hemos aprendido durante nuestra vida que nos facilitarían solucionar ese determinado problema. Entonces, acá aparece como una opción importante, que es que muchas veces los seres humanos tenemos dificultades porque no sabemos cómo resolverlas o no sabemos cómo solucionarlas. ¿Cuál es el objetivo de la teoría de las habilidades sociales? Es el ser socialmente capaces o habilidosos. Este objetivo es la competencia social. La teoría que yo propongo, que es de habilidades para una vida con sentido, va un poquito más allá de la competencia social y va a que los seres humanos no solamente tenemos que ser socialmente competentes o capaces de vincularnos satisfactoriamente con los otros, sino que tenemos que abrirnos a los otros y entregarnos a los otros para descubrir nuestra tarea, nuestro sentido, nuestra misión en la vida. Sin embargo, el ser socialmente competentes o habilidosos nos lleva a obtener un cierto grado de salud que cuando nos falta esta capacidad o esta competencia social, no tenemos. ¿Y en qué sentido? Fíjense que yo les pongo cuáles son esas problemáticas en salud que nosotros podríamos evitar trabajando las habilidades o las competencias sociales. Fíjense, desde enfermedades prevenibles, como llama la psicología preventiva, que sufre la mayoría de la población y que son en un gran porcentaje causa de muerte o a veces de determinados grados de invalidez en la persona, como el tabaquismo, el sedentarismo, los accidentes cerebro y cardiovasculares, los trastornos en la conducta alimentaria, todo lo que son conductas de riesgo en adolescentes, como todos los tipos de abusos, las conductas sexuales de riesgo, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, todo lo que genera
el vivir una vida alocada, persiguiendo objetivos materiales que nos pueden generar estrés, todo lo que son conductas de riesgo, a veces producidas por lo que Frank llamó el vacío existencial, por esa necesidad de adrenalina, de vivir la vida, ¿no? de una manera rápida, apurada, ansiosa. Todo lo que son también situaciones emocionales, trastornos en la ansiedad, como pueden ser las fobias sociales, como pueden ser determinadas situaciones vinculares, laborales o escolares, se pueden trabajar también a través del desarrollo de habilidades sociales, del desarrollo de habilidades para una vida con sentido. Por otro lado, la teoría de las habilidades dice que los seres humanos vivimos, y esto lo marcó la Organización Mundial de la Salud hace unos cuantos años, lo que se llaman no solamente epidemias biológicas, bueno, hoy realmente todos sabemos lo que es una epidemia, ¿no? y una pandemia, sino que vivimos también lo que la OMS llamó epidemias psicosociales. O sea, situaciones que afectan al mundo entero y que se originan en nuestro vincularnos con los otros. Y esas epidemias psicosociales tienen que ver con la discriminación, con la violencia, con la intolerancia. Esto no es una situación que hoy veamos que es privativa de un país o de un determinado lugar, sino que todos podemos darnos por afectados por esta epidemia, que es que los seres humanos necesitamos urgentemente, y yo le diría casi para la salvación del planeta, reaprender a convivir, poder vivir de una manera más amorosa, de una manera más tolerante, de una manera en la que podamos aceptar la diferencia, eh, de una manera menos discriminativa. Todas estas cosas están en todas las sociedades del mundo. Justamente el entrenamiento en habilidades sociales apunta a trabajar esto desde pequeño, a trabajarlo en niños, a trabajarlo en adolescentes, para que después cuando lleguemos a adultos tengamos herramientas para ser personas de bien, para ser ciudadanos responsables y comprometidos con nuestras sociedades y con el mundo entero, y también para ser personas sensibles al dolor de los otros y las necesidades de los otros. Fíjense si nosotros lográsemos que nuestras sociedades desarrollasen estas capacidades en sus miembros, qué distinta sería la vida, ¿no? Qué distinta sería la realidad de nuestros lugares y del mundo entero. Pero ¿cuáles son estas habilidades? La OMS en 1997 desarrolla estas 10 habilidades o capacidades que hacen de una persona capaz de enfrentar todos estos desafíos que les mencionaba anteriormente. No solamente desafíos que tienen que ver con lo emocional, sino también desafíos que tienen que ver con ser competentes para cuidar su salud y cuidar la salud de sus comunidades. Fíjense, la primera habilidad es el conocimiento de uno mismo. Esto ya lo tenemos desde Sócrates, ¿no? Con su máxima, conócete a ti mismo. Qué importante es poder, para vivir armónicamente con los otros, saber quiénes somos nosotros, cuáles son las dificultades que nosotros tenemos, lo que yo llamo las piedrecillas en el zapato de cada uno de nosotros, para que no utilicemos uno de los mecanismos más importantes que tiene nuestro psiquismo, que es la proyección.
que es yo no tengo nada que ver con esto que pasa, sino que el problema siempre es el otro, ¿no? Nuestro aparato psíquico tiene como mecanismo más importante la negación y la proyección, ¿no? O esto no tiene nada que ver conmigo, o en realidad el responsable es el otro. Entonces, el poder conocernos a nosotros mismos es una habilidad fundamental para poder llevarnos mejor con el otro, para poder saber cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras y cuáles son esos aspectos de nuestra personalidad en los que tenemos que trabajar, porque tienen que ver con piedrecillas en nuestros propios zapatos. La segunda habilidad es la comunicación efectiva. En esto, los psicólogos sabemos que uno de los grandes problemas humanos es cómo comunicar. Y cómo comunicamos genera muchas veces los problemas o los conflictos que tenemos con los otros. Porque no sabemos hacerlo, porque no hemos como descubierto que hay cosas que obstaculizan la comunicación, así como otras que las favorecen. Entonces, la comunicación humana es el gran tema de los vínculos. Por lo tanto, descubrir cuáles son esos tips, cuáles son esas herramientas que tenemos que poner en marcha para comunicarnos mejor es una habilidad fundamental para poder sanar muchos de nuestros vínculos que nos generan sufrimiento. La tercera habilidad es la toma de decisiones. Y en esto la logoterapia sostiene que el ser humano es un ser que decide, es un ser decisivo. Todo el tiempo las personas estamos tomando decisiones. ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? ¿Las tomamos conscientemente? ¿Somos capaces de tomarlas de una manera en que no solamente esté en juego nuestro ser racional o nuestro ser emocional, sino también desplegar nuestra intuición para tomar decisiones? ¿Cómo se toma una decisión de la mejor manera posible? Esto es algo que también podemos aprender a hacerlo. La siguiente es el pensamiento creativo. El pensamiento creativo nos permite dar soluciones ante problemas que son nuevos o quizás problemas que son viejos, pero ante los que tenemos que responder de una manera distinta a cómo veníamos respondiendo. Hoy el mundo nos expone constantemente a problemas nuevos, a circunstancias nuevas ante las que tenemos que desplegar nuestra creatividad. Nuestra creatividad para la logoterapia es una potencia del espíritu humano. El espíritu humano es lo que ha permitido al ser humano generar ambientes nuevos, habitar distintos lugares del planeta, ser capaces de adaptarse a distintas circunstancias. Por lo tanto, la creatividad es un don de nuestra espiritualidad. Ustedes me podrán decir, bueno, Adriana, pero yo no soy creativo. Y no es así, porque al ser un don de nuestra espiritualidad, creativos somos todos. Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro pensamiento creativo. Tenemos que saber cómo hacerlo. El manejo de sentimientos y emociones, que estas habilidades están enunciadas tal como las desarrolló la Organización Mundial de la Salud. A mí no me gusta mucho la palabra manejo. En realidad no manejamos nuestros sentimientos y emociones, sino que la palabra correcta sería la regulación de nuestros sentimientos y emociones. Y esto se da también como posibilidad por este ser biopsicoespiritual que somos, porque Frank dice que nuestra espiritualidad actúa como factor que cuestiona, factor antagónico a nuestras necesidades emocionales. Entonces se establece entre nuestro ser psicológico y nuestro ser espiritual un diálogo en el que nuestro ser espiritual nos confronta y nos dice, bueno, en realidad, Adriana, esta manera en que vos
expresaste tu enojo. ¿Es una manera buena? ¿Es una manera en la que en realidad cuidaste al otro? ¿O fue una manera impulsiva? Entonces, esta posibilidad del antagonismo, Frank lo llama entre lo psíquico y lo espiritual, antagonismo psiconoético, nos permite desplegar esta regulación de nuestros estados interiores. Después me voy a dedicar un poquito más a la inteligencia emocional, que es de todas las habilidades las que les traje hoy, porque la verdad no podía desarrollar las 10, ahora estoy dando como un pantallazo de cada una, pero me voy a detener puntualmente en esta, porque me parece como una de las más importantes en este tiempo de desafío que tenemos los seres humanos. Muy vinculada a esta está la empatía, esta posibilidad de poder sentir con el otro, de poder acompañar al otro en su sufrimiento, acompañar al otro en su alegría, comprenderlo, saberlo diferente a mí y por lo tanto respetarlo desde esa diferencia. O sea que la empatía es una habilidad fundamental para los vínculos humanos. Las relaciones interpersonales, poder establecer vínculos satisfactorios con los otros, poder tener una red social de apoyo, ¿no? Yo digo acá en el texto que una pena entre dos es menos atroz. Cuando nosotros somos capaces de compartir nuestras alegrías, nuestras tristezas, cuando somos capaces de compartir con otros nuestros problemas, seguramente vamos a encontrar más rápidamente una solución que si solo conservamos eso para nosotros en nuestro corazón. Entonces, poder establecer vínculos afectivos, vínculos solidarios, vínculos de apoyo, nos hace vivir una vida más plena y seguramente más saludable también, ¿no? Porque se ha comprobado que cuando los seres humanos estamos atravesando momentos difíciles en la vida, si tenemos una red social de apoyo, esos momentos difíciles se llevan distinto de si nos sentimos solos. La solución de problemas y conflictos. Bueno, esto también es sumamente importante porque la vida vincular humana es una vida de problemas y de conflictos, por el solo hecho de que somos distintos, de que pensamos distinto, de que tenemos distintas necesidades, de que somos, digamos, capaces de expresarlas de una manera diferente. Entonces, la vida de vínculos entre los seres humanos es una vida conflictiva, es una vida difícil, ¿no? Por eso, establecer vínculos que sean satisfactorios es todo un logro en nuestra vida y requiere de ser socialmente habilidoso, pero también para solucionar esos problemas, porque no es no tener problemas, sino bueno, frente a las diferencias, frente a las dificultades, frente a los conflictos que nos plantea el estar con el otro, ¿cómo lo resuelvo? O lo meto bajo la alfombra ahí como la basurita y trato de no verla, de seguir adelante y de hacer como que no existen. Eso no sirve porque en algún momento de la vida salen para afuera o en algún momento la insatisfacción nos sobrepasa y, digamos, todo eh, se, se vuelve oscuro, ¿no? Entonces, la importancia de solucionar esos problemas, esos conflictos con los otros que tenemos. El pensamiento crítico es otra habilidad sumamente necesaria para desarrollar en los adolescentes y desde pequeños, desde niños, le diría, esta posibilidad de mirar la realidad desde la propia óptica, de analizarla, de no consumir todo lo que los medios, las redes sociales nos venden, de ser capaces de elegir qué queremos que llegue a nosotros y qué no, eh, qué cosas nos parecen buenas y qué no, ¿no? Ser capaces de poder también decir que no cuando tenemos que decir que no a algo porque consideramos que no lo queremos, que no es bueno. Todo eso hace al desarrollo y al despliegue del pensamiento crítico. Poder pensar por nosotros mismos. Y la última, el manejo de las tensiones y el estrés, que, como les decía al comienzo, genera tantas problemáticas en salud. Hoy los seres humanos vivimos como corriendo detrás de
no sabemos mucho qué, ¿no? Vivimos una vida alocada, acelerada, a veces angustiosa por lograr determinadas cosas que son del orden de lo material o del orden de los pseudo satisfactores, decimos en logoterapia, ¿no? Cosas que nos hacen creer que nos van a hacer felices cuando en el fondo, digamos, una vez que las tenemos, nos sentimos tan o más vacíos que antes. Entonces, qué importante es en la vida poder darle a cada cosa su tiempo y poder darle a nuestro cuerpo el tiempo que necesita, ¿no? A nuestra mente, saber apaciguar nuestra mente, saber cuando nuestra mente nos está eh, haciendo generar preocupación por cosas que aún no han sucedido, que no podemos resolver en este momento. Todo eso nos lleva a la habilidad del manejo de las tensiones y del estrés. Generalmente, dice la OMS, esta necesidad de trabajar estas habilidades se ha visto como acrecentada en este siglo XX por la ausencia de determinadas instituciones que antes nos brindaban como una contención que ahora no nos brindan, ¿no? El Estado, la familia, la iglesia, las asociaciones barriales, culturales, antes cumplían con una función que Frank llama el sostenimiento de la tradición y que él marca como la ausencia de tradiciones como una de las fuentes del vacío existencial, ¿no? Hoy el ser humano no sabe hacia dónde va, menos de dónde viene, ¿no? Qué importante es recuperar nuestra historia, nuestro ser familiar, nuestro ser nacional, nuestra identidad, para construir una vida sana. Y esto que hoy estas instituciones han abandonado como tarea, los agentes de salud tenemos que tomarla a cargo y ser, como les decía, agentes de psicoeducación. Ayudar a las personas no solamente desde la intimidad del consultorio, sino desde esta tarea de difundir qué es lo esperable, qué es lo bueno, qué es lo que los seres humanos tenemos que eh, buscar en nuestra vida desarrollar. Y esto supone, bueno, relaciones humanas estables y satisfactorias, poder tener una vida esperanzada frente a tanta angustia, tanta tristeza y tanta depresión que hoy hay en los seres humanos, ¿no? La mirada de la esperanza que trae la logoterapia es una mirada que le hace como una oposición a un mundo enfermo de depresión y que lamentablemente las estadísticas no son demasiado beneficiosas para lo que el futuro, ¿no? Cada vez es una patología que se va extendiendo de una manera, eh, la verdad, preocupante en el mundo. Cada vez hay más personas que consumen psicofármacos para poder estar tranquilas, para poder estar bien emocionalmente. Entonces, ¿cómo infundir esperanza, cómo infundir confianza, cómo hacer que esto que también está en nuestro espíritu humano, que es la confianza en la vida y en el sentido, pueda ser escuchado por las personas, ¿no? El aumento del cuidado de uno mismo, de la regulación de nuestros procesos interiores, de nuestras conductas, el poder vivir vidas autónomas y no generar dependencias, ni dependencias emocionales, ni dependencias ni a sustancias, ni a drogas, ¿no? Eh, y, y sobre todo en los jóvenes, el poder trabajar esto de la influencia de las redes sociales en la vida, ¿no? Que quizás los adultos no lo vemos tanto como un problema, pero aquellos que tienen hijos adolescentes, que tienen hijos en la pubertad, saben de qué manera las redes sociales influyen en la salud emocional de niños y jóvenes. Es un tema que no
no es menor hoy. Y que todo esto va conformando nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida puede estar conformado por hábitos saludables, ya sea hábitos físicos como emocionales y sociales, o puede estar conformado por hábitos nocivos. Elizabeth Lucas, una discípula de Viktor Frankl, los llama hábitos benditos o hábitos malditos. Los hábitos benditos son aquellos que nos conducen a la salud, al bien, al progreso, hacia el amor y al encuentro con el otro, y los hábitos malditos son los hábitos que nos conducen a la autodestrucción o a la agresividad o, digamos, a la ruptura de los vínculos con los otros. En el libro yo les presento la figura del facilitador, a diferencia como la de la figura del terapeuta, ¿no? El terapeuta es aquel que trabaja dentro, en psicología clínica, dentro del consultorio, mientras que los agentes de psicoeducación se transforman en facilitadores. ¿En facilitadores de qué? Y justamente de la adquisición de habilidades saludables, de habilidades con sentido. Y este facilitador no es, digamos, un docente que enseña habilidades, sino que fundamentalmente es una persona que modela habilidades. Yo les decía que en logoterapia no solamente es importante lo que decimos, sino fundamentalmente lo que encarnamos. Y el facilitador, más que nadie, es esa persona que tiene que mostrar a las habilidades en sí mismo. Por lo tanto, tiene que ser el modelo del despliegue de una vida con sentido. Yo les doy como tips, herramientas, pero no hay una única manera de enseñar habilidades, sino que siempre les digo que el libro tiene que ser como un despertador de la creatividad de cada uno de ustedes, para que ustedes después digan, bueno, en mi comunidad, en mi lugar de intervención, en este grupo en el que yo quiero trabajar las habilidades. ¿Cómo puedo hacerlo para llegar de una mejor manera? Y desplegar ahí el bagaje de herramientas que cada uno de ustedes tenga para poder hacerlo a su manera, ¿sí? Por lo tanto, el libro es una orientación, una mera orientación que les sirve para que ustedes pongan en marcha justamente su pensamiento creativo. Y el escenario en el cual se da el aprendizaje de habilidades es un escenario de taller. ¿Por qué? Porque requiere de la práctica de las habilidades, ¿sí? No es algo que nosotros podamos introyectar intelectualmente. No es como, no sé, algo que me aprendo de memoria, no es una lección, es una conducta. Y toda conducta necesita ser repetida, necesita ser reiterada y necesita ser llevada después a la realidad, pero previamente ensayada en un ámbito en el que nos sintamos seguros, en el que nos sintamos confiados para después salir al mundo y poder practicarla en el mundo. Por lo tanto, aquel que quiera dedicarse a este enfoque psicoeducativo, la mejor manera de hacerlo es a través de dinámicas de taller. Y sobre todo en estas dinámicas que los participantes puedan sentirse como comprendidos el uno por el otro, puedan sentirse en un ambiente similar. Por lo tanto, si vamos a trabajar con adolescentes, que sean adolescentes que presenten una misma problemática o que sean de un determinado grupo etario o social. Si vamos a trabajar con adultos, también que sean de una determinada edad, de una determinada, ¿no?, situación en la vida. Por ejemplo, se me ocurre trabajar la crisis del nido vacío, si ustedes quieren trabajar con ese grupo de personas, bueno, tienen que ser, digamos, problemáticas similares para que el grupo pueda identificarse entre sí y para que las habilidades puedan ser practicadas
dentro de una determinada situación similar. Bien, vamos a meternos un poquito ahora en esto de lo que sería la habilidad de la regulación o el manejo de los sentimientos y las emociones. Yo le decía que de todas las habilidades, quizás me quise detener en esta por la importancia que hoy tiene el desarrollo de esta nueva forma de entender la inteligencia. Los que son psicólogos recordarán que en nuestra formación la psicología ponía como forma de expresar la inteligencia lo que se llama la inteligencia racional o la inteligencia intelectual. Hubo en el desarrollo de la psicología determinados autores que, investigando la inteligencia, pusieron el acento en este tipo de inteligencia y de alguna manera privilegiaron la inteligencia racional como la inteligencia válida. Los que tenemos algunos años sabemos que esto del cociente intelectual, del IQ, era como un desvelo, ¿no?, de las personas o de la psicología, saber qué cociente intelectual tenemos, saber qué IQ tenemos. Y de alguna manera todas las personas que estaban, digamos, por debajo de ese cociente intelectual quedaban como discriminadas o quedaban como intelectualmente incompetentes. Hay un autor que yo les pongo acá, Thorndike, que es el que de alguna manera, siendo contemporáneo a estos autores de la inteligencia intelectual, que hasta desarrollaron test para medir la inteligencia, ¿no?, que hoy todavía tenemos como herramienta de la psicología, habló del interés social como una capacidad del ser humano no menos importante que el cociente intelectual. O sea que ya en esa época de comienzos de 1900 hubo un autor que dijo, pero ojo, porque es importante también la gente que no solo es intelectualmente inteligente, sino también la que se preocupa por los otros. Entonces ya Thorndike abrió como una puertita a lo que después otro autor en la década de los 80 vino a traer como gran descubrimiento al campo de la psicología, que fue Howard Gardner, que habla de la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner dice que los seres humanos no tenemos un solo tipo de inteligencia, que es la inteligencia racional, sino que tenemos múltiples inteligencias, distintos tipos de inteligencias, y que el ser humano no es, y que todos tenemos estos tipos de inteligencias, ¿no? Y que podemos considerar a la persona desde estos diferentes ángulos y educarla en el despliegue de todos estos tipos de inteligencia, porque no hay una más importante que la otra, sino que una persona que puede desplegar sus distintos tipos de inteligencia es una persona que puede vivir una vida más plena. Entonces, fíjense qué ruptura vino a hacer Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples a esta concepción de que solamente el que tiene un alto cociente intelectual puede ser una persona que le vaya bien o exitosa en la vida. Y el golpe de gracia lo termina dando Daniel Goleman en 1995, cuando dice de todas las inteligencias de Howard Gardner, hay como dos que él privilegia y que engloba dentro de lo que llama la inteligencia emocional. Esas inteligencias son la inteligencia intrapersonal de Gardner, o sea, la capacidad de pensarse a uno mismo, de encontrarse con uno mismo y reflexionar sobre uno mismo, y la inteligencia interpersonal, o sea, la inteligencia capaz de vincularnos satisfactoriamente con nosotros. Entonces, estos dos tipos de inteligencias que ya había desarrollado Gardner, Goleman las engloba y las rescata y las llama inteligencia emocional. Y a tal punto es importante
este desarrollo de la inteligencia emocional de Goleman, que hoy sabemos que si una persona quiere ingresar al mercado laboral, la evaluación que se realiza para aplicar a un determinado trabajo está mucho más vinculada a las habilidades emocionales que puede tener esa persona que a las habilidades intelectuales. Por lo tanto, hoy poder desarrollar nuestra inteligencia emocional es un desafío para todos. Y para poder hablar de las emociones, tenemos que hablar un poquito de nuestro cerebro. Nuestro cerebro se fue formando desde la parte más baja, desde lo que se llama el tronco encefálico hacia arriba, hacia nuestra parte más alta. ¿Y de qué manera? Nuestro cerebro empezó siendo similar al cerebro de los animales. Esta investigación acerca del desarrollo del cerebro, hoy se la debemos a la neurociencia, pero también se la debemos mucho antes a investigaciones hechas por Darwin. Este primer cerebro, o paleoencéfalo, o cerebro primitivo se llama también, es un cerebro que está dedicado a nuestra supervivencia. Es el cerebro que reacciona con dos mecanismos fundamentales que son el de la lucha o el de la huida. Y este cerebro se activa cuando recibimos, o recibe, mejor dicho, algún mensaje de que estamos en peligro. Es un cerebro muy importante porque justamente tiene a cargo la defensa de nuestro ser, de la integridad de nuestro ser, pero es también un cerebro que si no está en armonía, si se recibe mensajes contradictorios o mensajes que no son reales, puede llegar a estar constantemente sobreactivado y puede producir problemas como por ejemplo los ataques de pánico. Cuando nosotros vivenciamos un trastorno de ansiedad, un ataque de pánico, hay una sobreestimulación de nuestro cerebro primitivo. O sea, nuestro cerebro primitivo cree verdaderamente, porque nuestro cerebro, nuestra mente no puede discriminar entre la realidad y los pensamientos que envían nuestras emociones. Entonces, ¿qué hace? Se sobreactiva nuestro cerebro primitivo y nos hace creer que estamos verdaderamente en peligro, que nos vamos a morir. Entonces sentimos que nuestro corazón no palpita demasiado y ya nuestra mente piensa que estamos por tener un infarto. Y ahí es como se genera un círculo vicioso que produce el ataque de pánico o produce la crisis de ansiedad. Pero generalmente este cerebro, cuando funciona en armonía, es un cerebro que muy útil porque nos permite justamente defendernos de los peligros, tener en claro y defendernos de nuestros peligros. El segundo cerebro, porque podríamos decir que tenemos como tres cerebros en uno, el segundo cerebro es el llamado cerebro emocional. Este cerebro tiene su base en una parte que yo ahí les pongo en el grafiquito que se llama amígdala, que no tiene nada que ver con las amígdalas de nuestra garganta, sino que es una parte de nuestro cerebro emocional, de nuestro cerebro medio, se llama también, que nos está encargada fundamentalmente del aprendizaje, ¿sí? Y que es la sede de la memoria también, de nuestros recuerdos. Fíjense que si no tuviésemos memoria, no podríamos tener una identidad, no sabríamos quiénes somos, de dónde venimos, ni a dónde vamos. Entonces, nuestro cerebro emocional está fundamentalmente asociado a la memoria. Por eso nuestra memoria también es una memoria emocional, ¿no? Y está dedicado este cerebro emocional al aprendizaje de conductas que nos han de servir en la vida. Pero estas conductas que nos pueden servir en un momento de la vida, puede ser que no nos sirvan en otra. Porque en ese momento de la vida, por ejemplo, éramos pequeños, éramos indefensos, era el modo en que teníamos de responder posible. Entonces, muchas veces este cerebro emocional
genera dificultades cuando quiere que nosotros respondamos con un repertorio de conductas que ya no nos sirven, que son viejas, que son obsoletas, que no son, digamos, satisfactorias para responder a los problemas que hoy la vida nos pone por delante. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo de pequeño necesitaba depender de mi mamá para poder sobrevivir y cada vez que tenía un problema iba y se lo contaba a mi mamá y buscaba en ella una solución o una palabra que calmara mi angustia, si hoy que soy adulta frente a un problema yo necesito constantemente buscar a otro para que me lo resuelva, esa conducta que en un momento de mi vida fue una conducta adaptativa porque me permitió sobrevivir y me permitió resolver las situaciones que la vida me ponía por delante, hoy esa conducta es una conducta que me hace sufrir, porque me hace vivir en un estado de dependencia con los otros y me hace sentir que no puedo, que no soy capaz de resolver mis propios problemas. Entonces, es una conducta que mi cerebro emocional me está diciendo, vos la aprendiste, usala, pero que acá tiene que venir en mi auxilio mi tercer cerebro. Mi tercer cerebro se llama neocórtex o cerebro racional también, o cerebro pensante más que racional, ¿no? Porque no, el pensamiento es más que la capacidad de razonar. Este cerebro es el cerebro que busca adaptarse a las situaciones nuevas. Es el cerebro que me dice, bueno, hay un problema, vamos a buscar una solución. Por eso es tan importante que conociendo el funcionamiento de estos tres cerebros, nosotros podamos hacerlos funcionar en armonía y descubrir quizás cuál de ellos está funcionando desarmonizado de los otros dos para poder ver qué cosas podemos hacer para poder ayudarlos a que funcionen como, como deben ser, ¿sí? Sí, como les decía al comienzo, a las preguntas vayan anotándolas en sus libretitas y después las hacemos. Si hay alguno que realmente quiera hacer una pregunta en este momento porque piensa que después o necesita hacerla ahora, active su micrófono y me la hace. Bien, lo bueno que nos dice la logoterapia es que los seres humanos podemos influir positivamente en nuestras conductas, ya que nuestra capacidad de pensar, ¿no? Nuestra capacidad de elegir justamente quiénes queremos ser, nos permite educar esas emociones. Pero el tema es el siguiente, que para poder pensarnos, también tenemos que tener un entrenamiento en esta posibilidad. Porque a veces los seres humanos tendemos a utilizar otro mecanismo de nuestro psiquismo, que es la repetición. Entonces, sostenemos patrones de respuesta iguales siempre. Esto en psicología se llama repetición y muchas veces no podemos salir de este círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo o porque no tenemos el hábito de pensarnos o el hábito de buscar herramientas que nos ayuden a pensarnos. Tenemos múltiples cosas a la mano para poder pensarnos. Frank hablaba mucho de la biblioterapia, ¿no? ¿Qué es la biblioterapia? Es cuando a través de una buena lectura los seres humanos podemos reflexionar. Hoy tenemos otra cantidad de recursos. Hoy podemos escuchar una conferencia en internet, hacer un curso por esta vía, podemos leer un pensamiento que nos lleve a reflexionar, que pueda estar presente en las redes sociales. Podemos inclusive encontrar libros gratuitos, ¿no? que están circulando por la web
Entonces también tenemos que, nuestra capacidad de pensarnos, también tenemos que fomentarla, también tenemos que trabajar en ello. Y los trabajadores de la salud tenemos que fomentarlo en los niños, porque cuanto más tempranamente se enseña a una persona a pensar, más posibilidades tenemos de que ese sea un adulto que pueda desarrollar su autoconciencia. Por lo tanto, la logoterapia, en realidad, la espiritualidad, todos la tenemos en potencia, pero hay que ir actualizándola, convirtiéndola en actos espirituales, ¿sí? Y para eso tenemos que ayudar a la persona, convocar a la persona, generar una atracción en la persona para que desee realizar actos cada vez más espirituales, ¿no? Cuando hablo de espirituales, no hablo, Frankl, quiero hacer esta salvedad, no tiene nada que ver con lo religioso, o sí un aspecto de nuestra espiritualidad, no toda, ¿no? Nuestra espiritualidad es esta capacidad que tenemos los seres humanos de responder desde la libertad y desde hacernos cargo de aquello que hemos elegido. Fundamentalmente tiene que ver con esto, con pensarnos, con descubrir nuestra libertad y con hacernos responsables de lo que hemos elegido. Yo le decía que entre la inteligencia racional y la inteligencia emocional, es la inteligencia emocional la que nos brinda las cualidades necesarias para transformarnos o humanizarnos cada día más. Por lo tanto, ser inteligente racionalmente está muy bueno, ¿no? Y no es una cualidad humana que uno vaya a despreciar en absoluto. Pero sí sabemos que ser inteligentes emocionalmente nos hace mejores personas. Entonces es una inteligencia que, por suerte, la inteligencia racional es algo que viene como dote genética en nosotros. Nacemos con un determinado quantum de inteligencia racional. Y obviamente esa inteligencia va creciendo con nuestras experiencias, justamente en capacidad de adaptarnos a las situaciones, no en quantum, ¿no? Nuestra inteligencia racional viene ya como determinada por nuestros genes, por nuestra herencia. En cambio, nuestra inteligencia emocional es algo que podemos trabajar toda nuestra vida hasta el último suspiro. Y eso es algo bueno también. Y además la inteligencia emocional se la considera como que está en la base de otras habilidades que podemos desarrollar. Por ejemplo, una persona con inteligencia emocional es una persona que va a poder tomar mejores decisiones que una persona con una inteligencia solamente racional. Bien, ¿cuáles son las características de una persona con inteligencia emocional? Acá yo les pongo algunas características, ¿no? Quizás hay un montón más, pero estas son algunas que se me han ocurrido a mí. La persona que es capaz de regular su mundo interior, de que las cosas no salgan para afuera así, ¿no? Como un volcán en erupción, sino que uno puede elegir de qué manera va a responder a la vida. También una persona con inteligencia emocional es una persona que ve el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Es una persona que puede experimentar optimismo, que no ve en las dificultades de la vida algo que solo le pasa a él o a ella, sino que ve que la vida son problemas, pero también son oportunidades para enfrentar y para salir fortalecidos de esos problemas. Es una persona que puede ponerse en el lugar de los otros, que puede desplegar su empatía. Es una persona que no necesita que la motivación le venga de afuera, sino que tiene un deseo natural de crecer, de perfeccionarse, de lograr cosas en sí misma y en la vida, ¿no? Es una persona que experimenta esta tensión, dicen Frank, entre el ser y el deber ser. Pero el deber ser en Frank no es un deber ser de, digamos, de la obligación que me viene de afuera, de que alguien me diga, Adriana, vos debés dar esta charla hoy, no, sino que el deber ser es eso que yo siento como la necesidad de desplegar todas las potencialidades y las capacidades que tengo, y que nadie me obliga a eso. Nadie me dice que lo tengo que hacer, lo hago porque eso me da sentido, me da gozo.
La persona automotivada es la persona que todo lo que realiza, lo realiza desde su libertad, lo realiza desde su deseo, lo realiza desde su convicción más profunda, no porque nadie se lo diga ni porque tenga ninguna obligación para hacerlo. ¿Sí? Ese es un concepto muy lindo que nos trae Frank de la libertad, ¿no? Y si alguno de nosotros siente que está haciendo algo que no quiere hacer, está en un lugar que no debe estar, se tiene que ir, tiene que dejar, porque verdaderamente si hay algo de lo que somos dueños es de nuestra libertad. Y si hay algo que hemos elegido de nuestra libertad, eso no nos tiene que pesar. Sí nos tiene que costar, porque la libertad no quiere decir que no suponga un esfuerzo. Ustedes me dicen, bueno, Adriana, vos te tuviste que esforzar para estar acá hoy con nosotros. Y sí, porque acá en Buenos Aires son las 2 de la tarde, yo estoy sin almorzar, después tengo que atender pacientes. Esto supone un esfuerzo, pero es un esfuerzo que yo hago porque está lleno de sentido para mí. Si yo realmente no encontrase sentido en esto, no lo tendría que haber hecho, ¿sí? O no lo tendría que hacer, porque esa es nuestra libertad. Y el sentido no es lo mismo que el placer, ¿eh? El sentido es aquello que verdaderamente está vinculado a mi tarea, a mi misión en esta vida. Yo siento que algo tengo que dar de todo lo que he recibido y esa es mi tarea. También una persona con inteligencia emocional es una persona, como decíamos, que puede establecer vínculos satisfactorios, vínculos solidarios, vínculos de apoyo, puede dar y recibir amor, encontrarse con los otros, construir comunidad. ¿Cómo aumentar nuestra inteligencia emocional? Porque yo le decía que si hay algo que podemos hacer es aumentar nuestra inteligencia emocional hasta que cerremos los ojos. Nadie tiene como la medalla de el más emocionalmente inteligente, sino que cada situación de la vida, cada persona nos impone un desafío a nuestra inteligencia emocional. Por lo tanto, tenemos que estar siempre dispuestos a crecer en ella. Pero, ¿cuáles son algunos tips para trabajar nuestra inteligencia emocional? Y primero, ver de qué manera nosotros salimos a la vida, de qué manera nosotros enfrentamos nuestra vida. ¿La enfrentamos desde un lugar de pesimismo? ¿La enfrentamos desde un lugar negativo? ¿La enfrentamos desde un lugar problemático y conflictivo? ¿O la enfrentamos desde un lugar positivo? ¿Somos capaces de infundir este positivismo a los demás? Esta manera de ver la vida, no de una manera inocente o de una manera naif. Eso no tiene que ver la actitud positiva ante la vida. La actitud positiva ante la vida es la que realmente eh, reconoce los problemas y los obstáculos, la que sabe que la vida está plagada de dificultades, pero también la que confía en que vamos a poder hacer frente a esas dificultades, que tenemos en nosotros la capacidad para enfrentarla y para aceptar ese desafío, ¿sí? La persona que puede verbalizar sus sentimientos y emociones de una manera asertiva, se llama en psicología, que incluye estas cualidades, abierta, clara, en el momento adecuado, donde puedo verbalizarle al otro lo importante que es en mi vida, lo importante de lo que ha realizado para mí. A veces hay personas que dicen, y yo no hace falta que te diga lo que haces bien, porque eso ya cae de maduro. Y no es así. Los seres humanos necesitamos en la vida recibir una retroalimentación positiva. Necesitamos que nos digan lo bueno, lo lindo, lo importante que somos en la vida del otro. Ejercitar constantemente esta posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Y ponernos en el lugar del otro fundamentalmente quiere decir no ser prejuiciosos, porque los seres humanos vivimos haciendo juicios de los demás. Por más que digamos nosotros no somos prejuiciosos, es algo que yo los invito a revisar en su vida. Constantemente estamos haciendo juicios acerca de los demás. Entonces, qué importante es saber que somos seres en situación,
que cada uno responde a la vida desde la circunstancia que le toca vivir, desde su posibilidad, desde su realidad. Entonces yo no soy quien para ir por la vida enjuiciando a los otros. Eso forma parte también de la empatía. La posibilidad de revisar nuestra toma de decisiones, fundamentalmente si hay cosas que venimos postergando decidir y tenemos que realizar en nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera tomamos decisiones? ¿Las tomamos de una manera impulsiva? ¿Las tomamos de una manera tan perfeccionista que nunca podemos terminar de decidir porque siempre estoy buscando la respuesta perfecta y no la respuesta posible? Revisar nuestra toma de decisiones. Desarrollar esto que yo les decía, la automotivación, ¿no? Poniendo interés, poniendo alegría en cada cosa que realizamos. Y sabiendo que si yo algo decido hacerlo, es porque lo decidí yo. Entonces después no puedo estar protestando por eso que decidí. Y si no lo quiero hacer, no lo tengo que hacer. Esto para los protestadores seriales, ¿sí? Voy a tomar un mate argentino. Hay gente que hace cosas y todo el tiempo está protestando por lo que hace. Y en realidad no somos importantes en la vida por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y lo que hacemos puede transformarse en importante si en realidad lo hago porque quiero, desde mi libertad. Confiar en nuestras capacidades para afrontar los desafíos que nos propone el destino. ¿Y esto de qué manera puedo hacer? Revisando mi vida, viendo todas las dificultades que yo he afrontado, todas las cosas que he superado, todos los obstáculos que se me presentaron y sin embargo yo estuve ahí presente, dije que sí y saqué la fuerza dentro de mí. En nuestra espiritualidad reside una fuerza que cuando la logramos reconocer somos capaces de enfrentar aún las situaciones que nuestra mente jamás se imaginaría que podemos afrontar. Y de hecho, Frank fue, digamos, un monumento vivo, y por eso él decía que su experiencia en los campos había sido como su laboratorio, ¿no? Su experimentum crucis, decía él, ese lugar en el que él, todo lo que tenía en teoría, se dio cuenta que era real, que esa fuerza indómita del espíritu existe y que se activa y se pone en marcha cuando los seres humanos tenemos que vivir las situaciones más difíciles. Ocuparnos de dar, como yo les decía, la felicidad es una puerta que se abre para afuera, por lo tanto, dar nos llena de gozo, pero también de nutrirnos, de recibir. Y en la vida hay que saber nutrirse de quién es capaz de nutrirnos. A veces vivimos pidiéndole a alguien que no puede darnos lo que no tiene, que nos dé. Porque estamos como obsesionados con que determinada persona nos dé lo que necesitamos. Y hay que saber buscar, y hay que saber a quién pedir, pero hay que pedir. Bueno, ser capaces, por supuesto, de aceptar las adversidades porque existen, los límites en la vida están para todos. Cuando decimos cómo puede ser, por ejemplo, que los seres humanos estemos viviendo esta situación, y también podemos decir, ¿por qué no? Todas las épocas, dice Frank, tuvieron sus desafíos. ¿Por qué a nosotros no nos iba a tocar tener que vivir una situación como la que estamos viviendo? El ser humano tiene tantas cosas solucionadas en esta época que a veces cuando se le presenta el límite se revela creyendo que el límite es una injusticia y los límites existen en la vida. ¿Sí? Entonces, más que pelearnos con los límites, tenemos que tratar de descubrir qué cosas nos fortalecen y nos hacen poder ver qué hay más allá de ese límite. Y qué hay dentro nuestro para poder atravesar ese límite. Hacer a veces como estas huellas de sentido, llamamos en logoterapia, descubrir todas las cosas buenas y positivas que hay en nuestra vida, todas esas cosas que hacen de nuestra vida
digna de ser vivida, que le dan sentido. A veces cuando nos metemos en los problemas, perdemos de vista todo el horizonte de posibilidades de vivir cosas buenas que tenemos. Entonces, levantar la mirada cuando estamos atravesando situaciones difíciles nos permite ver no solamente la piedra en el camino, sino todas las cosas buenas que tenemos y a las cuales podemos echar mano para poder saltar esa piedra. Y también descubriendo nuestras luces y nuestras sombras, poder integrar esos aspectos en nuestra personalidad, ¿no? Aceptando que somos humanos, que somos seres indigentes, somos seres que vamos siendo, somos seres carentes de ser. O sea, cuando decimos en logoterapia que somos cuando morimos, porque ya está, no hay más posibilidades, pero mientras existimos, vamos siendo siempre posibilidad de ser de una manera mejor, de ser de una manera diferente. Entonces, integrar nuestros opuestos en la personalidad, saber que tenemos luces y también tenemos sombras, y que tenemos que ir trabajando sobre esas sombras, pero amándolas primero, porque si renegamos de ellas, si las ocultamos, si las negamos, si las rechazamos, nunca las vamos a poder trabajar. Entonces, si trabajamos nuestras sombras, vamos integrando esos opuestos de nuestra personalidad y nos vamos aceptando y vamos pudiendo ir siendo cada vez más luminosos. Y acá les puse algunas características de la gente con una inteligencia emocional, ¿no? Son personas concentradas en lo positivo, son personas rodeadas de gente cálida, son personas que se conectan y solucionan, ¿no? No se quedan en el problema. Son personas capaces de ponerle límites a los otros, ¿no? Diciéndoles, no, la verdad esto no lo quiero para mí, capaces de decir no. Son capaces de pensar y mirar hacia adelante, no hacia el pasado, pero no hacia adelante como ansiedad, ¿no? Por el futuro, sino como proyecto, ¿sí? El futuro es mi proyecto, no es lo que quiero que pase ahora porque no puedo esperar que llegue mañana, que eso es la ansiedad. Son personas que pueden aprender de sus errores, que ven los errores como oportunidades de aprendizaje. Son personas que buscan constantemente ser más felices y alegres. Son personas que resuelven las dificultades sin ira. Y son personas que se educan constantemente. Constantemente la vida es una oportunidad para aprender. Bueno, tengo una reflexión final, pero ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Adriana, los micrófonos de todos están desactivados, así que pueden levantar la manita para el que quiera hacer algún comentario o pregunta, o por el chat. Exacto, vamos a esperar a que hagan las preguntas y para agradecerte porque tú nos hablaste de la libertad, de cómo respondemos hacia la vida y de ser modelos. Y tú hoy, pues nos das con toda esta experiencia, eres un modelo para nosotros porque respondes y nos das una serie de habilidades para poder continuar con sentido ante esta situación ahorita que nos interpela la vida y para poder desarrollar vínculos más fuertes, desde el autoconocimiento, también nos das herramientas que nos interpelan a nosotros mismos, desde el autoconocimiento, la autoconciencia, cómo debemos de hacernos responsables para poder, pues, ser cada quien en el lugar que nos toca, pues ser ese modelo que hoy tú nos das con este aceptar este llamado. Entonces, Gracias. no sé si Moni les desactiva el micrófono para que puedan estar en directo con Adriana y para que le puedan agradecer o preguntar algo directamente. Igual a las personas que nos están viendo por Facebook pueden por ahí también en el chat hacer la pregunta y nosotros los leeremos. Ay, gracias. Deyanira, muy bello. Esta charla es un bálsamo que acaricia mi alma. Así que anímense. Bueno, más sentido Creo que para mí Marta todavía. tiene una pregunta. ¿Qué dices, Bogui?
Creo que Marta quiere que le desactiven el audio, A ver, voy. ¿o no? Sí, Marta, te voy a activar tu micrófono. Gracias, Fati. Dicen que es una excelente conferencia, que confortó, una excelente plática. Muchas gracias. Pongan ahí para poderles desactivar el micrófono. No me lo toma. Sí, aquí hay una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para controlar las emociones, ya sea de coraje o de miedo? De Angelina Bobadilla. En realidad, más que controlar, el trabajo que hacemos es primero reconocerlas. El miedo, yo les decía que tiene una función en nuestra vida, que es la supervivencia. Entonces, cuando ese miedo se activa por algo que no está vinculado a nuestra supervivencia, que no está vinculado a un peligro real para nuestra vida, es un miedo que yo tengo que aprender a descubrir que no es funcional para mí, que no me hace sentido en mi vida. Entonces, tengo que aprender a ir enfrentando esos miedos. La mejor manera de poder trabajar el miedo es con pequeños pasitos de acción, porque le voy mostrando a mi mente que eso que me dice no puedo no es real y que sí tengo dentro de mí un montón de recursos para poder enfrentar. Entonces, hay que dar pequeños pasitos que me hagan salir de esa situación de impotencia que el miedo me ubica, que es, estoy indefensa, nada lo puedo hacer. No es verdad. Siempre tenemos en nosotros una fuerza en nuestra espiritualidad que nos permite enfrentar las cosas. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos cómo hacer o por dónde empezar. Entonces, me tendría que preguntar, ¿cuál sería el lugar más sencillo por el que tendría que empezar? Y empiezo por el lugar más sencillo. La autoestima no es en nuestra vida algo que se infla como un globo. Nuestra autoestima se constituye cuando yo enfrento a la vida y me doy cuenta que puedo, que tengo recursos. Entonces, evadir los problemas, evadir las situaciones, nos lleva a sentirnos impotentes. Enfrentar las cosas de a poquito, dando pasitos, poniéndose pequeñas metas, nos hace sentir que tenemos esa fuerza dentro nuestro a la cual podemos echar mano. ¿Sí? Gracias, Adriana. También comenta por ahí que felicidades, Adriana, excelente conferencia. Tu libro solo lo encuentro en Kindle, que les gustaría tenerlo físico. ¿Todavía no se encuentra en físico? En físico, únicamente si lo querés pedir a DAO Perú, quizás ellos tengan algún remanente físico. Ya se agotó. Desde Argentina no te lo podría hacer llegar. El tema que justamente lo publiqué en Amazon para que pueda llegar a toda la gente sin problemas con las fronteras como hay en este momento. Pero bueno, si quieren el físico, quizás tengan que preguntar en DAO Perú, que está más cerca también de ustedes, como para hacérselo llegar. ¿Y los nombres de tus libros? Preguntan. Ese libro es el libro más, digamos, menos teórico de logoterapia. El resto son libros que son teóricos. En el último, en mi participación en Llevados por el Espíritu, que es un artículo vinculado a la pandemia, pero está en inglés ese. Y los otros dos libros son libros teóricos. Uno habla de la psicología preventiva para psicólogos y otro del recorrido que hemos hecho en la Fundación
con la logoterapia, pero si ustedes buscan en Google, ponen mi nombre, hay algunos artículos subidos también a la web que van a poder leer míos, que quizás les puedan ser de interés porque son más artículos de divulgación. Preguntan por ahí también, ¿cómo puedo trabajar las características de la inteligencia emocional de las que tú hablas? Si esa persona está pasando por una gran depresión o por dónde empezar con esa persona. Bueno, quizás trabajar con personas con depresión supone dar pequeños pasitos en relación. Primero, la depresión tiene mucho que ver con este sentimiento de impotencia que yo les decía, nada puedo. Fundamentalmente con la persona cursando una depresión hay que trabajar con pequeñas metas cotidianas que le hagan sentir a la persona su posibilidad de afrontar la vida, que la siente en ese momento imposible. Entonces, hay que pactar con la persona qué cosas puede realizar, desde el movimiento, la actividad física, la alimentación, pequeños desafíos que la persona pueda ponerse cada día para realizar y para salir, ¿no?, de su estado anímico depresivo. Bueno, la inteligencia emocional tiene muchísimo material, desde Goleman a, digamos, muchos autores que la han trabajado, así que bibliografía tienen un montón en la web para utilizar. Y justamente estas, si quieren yo le hago llegar a Armonía mi presentación para que si ustedes le mandan a ella un mail, se las pueda hacer llegar, así ustedes tienen en cuenta, si no le sacaron fotos, los pasos de trabajar la inteligencia emocional, pero ahí tienen como algunos objetivos para ir trabajando con la persona que está cursando una depresión, ¿no? Obviamente no le vamos a pedir a una persona que está cursando una depresión que vea la vida de una manera optimista, porque nos va a decir de qué me estás hablando, ¿sí? Pero quizás hay un ejercicio que se llama el ejercicio de los 5 dedos, que es, y quizás al principio yo lo utilizo con las personas, en vez de 5 dedos, 2 dedos, que es empezar por decir, ¿qué hay de positivo en mi vida? Entonces, a la mañana levanto un dedo y digo, una cosa positiva en mi vida, 2 cosas positivas en mi vida, y así ir como aumentando los dedos hasta poder llegar a los 5 dedos, ¿sí? Ese es un ejercicio que se puede trabajar claramente con la persona para ampliar, nosotros llamamos su campo fenoménico, su campo de percepción de la realidad, que en la depresión se encuentra muy como achicado, ¿no? Y ennegrecido. ¿Mm? ¿Cómo andas de tiempo, Adriana? Porque sabemos tu diferencia. Tú dinos. ¿Cuántas? Unos 10, 15 minutos más podemos. Va, ponen ahí, ¿cómo puedo trabajar las sombras? ¿Alguna referencia bibliográfica también, si los podrías dar? Sí, tenés mucha bibliografía referida a inteligencia espiritual, porque las sombras las trabajamos justamente de nuestra espiritualidad. Y hay un autor que a mí me encanta que se llama Ansel Grum, que es un monje que trabaja justamente la integración de los opuestos, que tiene una visión junguiana, pero tiene un montón de textos, van a encontrar inclusive en la web, sin necesidad quizás de comprarlos. Ahora se lo escribo en el chat, viene el nombre. Tiene artículos, tiene un montón de cosas que pueden recurrir a él para trabajar la integración de los opuestos en nuestra vida. ¿Mm? Por ahí también pusieron que hay una persona que no alcanzó a ver la plática completa. La plática va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Por la tarde más o menos la encontrarán. Suscríbanse al canal Sentido Existencial y ahí les va a aparecer en cuanto subamos la plática. Ahí la pueden ver y aparte podrán ver las anteriores, todas las pláticas que hemos tenido todos los miércoles con diferentes invitados internacionales. A ver, déjenme ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú no leíste una, Bogi, por ahí? Luego, dice, Tete Avilés dice, en este momento estoy en ejercicios espirituales, Ignacio.
Una vez más, la oración es el centro del método de los ejercicios. He encontrado en la disertación elementos que me ayudan en la búsqueda de oración profunda, el autoconocimiento. Gracias. Es así, para la persona, digamos, religiosa que recurre a la oración de los ejercicios ignacianos, son un buen recurso para trabajar la inteligencia espiritual y trabajar la integración de los opuestos. Claro que sí. Dicen que si puedes poner el nombre del... Ahí lo puse. Ah, ok. Yo no lo... Aquí está. Gracias. Por acá también había una pregunta que ponen, bueno, es un comentario. Yo tengo mucho enojo. ¿Cómo puedo trabajarlo? Es verdad, bueno, habría que ver cuál es la raíz de tu enojo. Generalmente la raíz de nuestro enojo es sentir que hemos vivido algo que no merecíamos vivir, algo injusto. Y la aceptación de que quizás sí eso fue un dolor, que quizás eso yo no lo merecía, pero que no me puedo quedar en esa circunstancia del pasado, sino que tengo que buscar qué aprendizaje yo tuve a partir de esa situación que me dolió tanto. El enojo es algo que nos deja detenidos en el pasado, nos deja adheridos a esa circunstancia que por un lado nos lastimó tanto y que quisiéramos que no esté en nuestra vida, pero sin embargo con el enojo la perpetuamos. Entonces, aprender a perdonar es la manera de trabajar la emoción del enojo. Te preguntan ahí, ¿trabajas con algún tipo de meditación o si tienes alguna recomendación? Sí, yo me he formado en técnicas de liberación emocional, me he formado en mindfulness, me parece que la meditación es un camino muy importante para reconocer nuestros estados mentales. Nuestra mente es maravillosa y a la vez es muy cruel, porque muchas veces nos coloca en el pasado o nos coloca ansiosamente en el futuro, pero nos impide estar aquí ahora en el momento presente. Entonces, el poder meditar nos hace primero reconocer el flujo de nuestra mente, qué pasa por nuestros pensamientos. Son pensamientos positivos, son pensamientos negativos. Puedo permanecer un rato sentada y quieta, observando qué siente mi cuerpo. También hay meditaciones que no son sentadas y quietas, sino que son meditaciones en movimiento. Puedo realizar una meditación mientras camino, puedo realizar una meditación mientras lavo los platos. El tema de la meditación fundamentalmente es estar plenamente presente. Cuando estoy plenamente, el tema de la presencia plena, Eckhart Tolle es un autor que a mí me gusta mucho también, que se los recomiendo para leer. Ahora se los escribo. Tiene muchas enseñanzas que apuntan al, al despliegue de lo espiritual, ¿no? No sé por qué no me sale. Me trabo. El chat no me sale el nombre del autor. Pero bueno, se escribe, no me sale. Se escribe S-K-A-R-T, Eckhart Tolle, T-O-L-E. Es un autor que les recomiendo, inclusive tiene muchos videos. Hoy, por suerte, podemos recurrir a YouTube y ver videos de maestros que realmente nos pueden llevar a reflexionar, a pensar. Eso está muy al alcance de la mano. Eso es una de las bendiciones de vivir en el siglo XXI. Así que siempre el libro es como el mejor recurso, pero también si uno se sienta con un cuadernito y ve un video y lo va pausando y va tomando nota, también es una manera como de reflexionar y después de leer todo eso que uno
que uno ha escrito y tratar de practicarlo, ¿no? Porque no sirve mucho llenar cuadernos que después no hemos de leer ni practicar. Hay que ponerse, como decíamos, pequeñas intenciones de ir cada día desplegando más ese poder ser que tenemos dentro nuestro, caminando hacia nuestra mejor versión, hacia el sentido, hacia el amor. Pues muchísimas gracias, Adriana, de verdad, por aceptar nuestra invitación. Es un lujo tenerte aquí y que nos hayas compartido pues todas estas habilidades que tenemos ahora el reto de empezar a trabajar, ¿no? Despertar nuestra creatividad y trabajar en eso. De verdad, muchísimas gracias. A todos los que están conectados en Facebook o en Zoom, los esperamos el miércoles que entra. No se pierdan la siguiente plática, es con Olga Loaiza. Otra cosa que les quería platicar es que están las inscripciones abiertas para el taller de Kiwi, que se llama El Silencio, Alimento de Vida. No se lo pierdan, nos pueden escribir ya saben, en sentidoexistencialmx@gmail.com y por ahí les mandamos toda la información. Y bueno, Adriana, de verdad un placer haberte tenido aquí. Los que no alcanzaron a ver la plática entera, en YouTube la pueden encontrar. Bogi, no sé si quieras decir algo más tú. Nada, pues agradecer a Adriana, te mando un fuerte abrazo de aquí de México hasta la Argentina y gracias por compartirnos todo esto que nos dejas ahora sí que reflexionando muchísimo. Gracias, Adriana. No sé si tú quieras decir algo más. Ahora quiero cerrar con una reflexión. Gracias a todos por dedicar este tiempo, por escucharme con tanta atención, por tantas lindas palabras que me han dicho, que realmente llenan de sentido mi misión y mi tarea, que es llevar el pensamiento de Víctor Frank, en el que realmente creo y al que amo, por sentir que busca la mejor forma del ser humano, de comprometerse con la realidad, con el mundo, a todas las personas que quieran escucharlo. Así que me llena de una profunda alegría haber compartido este rato con ustedes. Y bueno, vamos a hacer la reflexión final. Y esto que les quería decir, ¿no? La vida nuestra es como un continuo intentar. A veces dar un pasito hacia adelante y otro pasito hacia atrás. Pero lo más importante en el aprendizaje de las habilidades y en la de nuestras conductas es que si no les salió, no pasa nada. Hay que seguir intentando sin desanimarnos y con la fuerza de que estamos haciendo algo en lo que creemos porque es bueno para nosotros y es bueno para los que nos rodean. Así que fundamentalmente les dejo un cariño enorme y les deseo que esto haya podido traerles un poquito de reflexión y un poquito de luz en la existencia cotidiana y en este momento del mundo que estamos viviendo, que es un desafío, pero también, como decíamos, una oportunidad. Así que les mando un beso enorme desde Buenos Aires y esperamos encontrarnos en otra ocasión. Y a practicar todo. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Adriana. Adiós. Nos vemos a todos. Bye.